Bienvenidos a otro programa de Identidad. Estamos muy contentos de que una vez más estés interesado en conectarte con nosotros en este programa de Unión Radio, que ha sido preparado especialmente para que podamos comprender un poco más acerca de las Escrituras. Estamos listos para estudiar contigo. Recuerda que si durante el programa te surge alguna duda, puedes dejarla aquí en la cajita de los comentarios por donde tú nos estás viendo, y si nos estás escuchando a través de la radio, puedes escribir a través del WhatsApp 3240-3176. Bienvenidos. Es fácil desviarse, perderse en los laberintos de pertenencias, perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Ahora vamos a dar paso a la lección de este día y tenemos un título muy especial. ¿Alguna vez te has imaginado estar en una tierra extraña? ¿Has sentido esa sensación de estar en un lugar a la cual tú no perteneces? Pero ¿te imaginas cantando al Señor en un lugar extraño, feliz, cantando a Dios? Ese es el tema de esta mañana y es presentado por los pastores Estuardo Guerra y el pastor José Rodríguez. Veamos. Estamos muy contentos de volverlos a saludar a cada uno de ustedes para compartir un estudio más de lecciones de la Biblia. Me da gusto saludar al pastor José Rodríguez, una vez más aquí acompañándonos para compartir con cada uno de los que nos puede ver y escuchar este repaso, este estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Salmos y vivimos en un mundo que es un mundo de pecado, donde predomina el mal, y la lección de ahora nos va a presentar desde el título un mensaje muy importante: cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Porque Dios nos creó para vivir en un mundo sin pecado, pero ahora vivimos en un mundo donde hay pecado, donde prolifera el mal, donde pareciera que les va mejor a los que hacen lo malo. Entonces, vivir una vida de acuerdo a los planes de Dios o cantar esa canción en tierra extraña parece que es muy difícil, Pastor José. Sí, se hace bastante difícil y más cuando podemos darnos cuenta de que cantar la canción del Señor en tierra extraña, según la lección para hoy, ¿verdad?, tiene que ver con esa situación en la que nos encontramos a veces atravesando un momento en el que parece que Dios no está presente. Entonces estamos como en tierra extraña, lejos de Dios, pareciera que lejos de Dios, lejos de su presencia y de su amparo. Entonces, más o menos sobre eso vamos a estar hablando, ¿verdad? Así es, de esa ausencia que aparentemente sienten las personas, pero que no es realidad porque Dios siempre está allí. Y también de ese dominio del mal, que pareciera que va a salir ganador, pero también la lección nos va a ayudar a entender que no es así. Los días del mal. Ese es el mundo en que vivimos, donde el mal predomina, semejante a los días del periodo antes del diluvio, donde las personas, todo pensamiento era continuo al mal, donde Dios vio lo que había hecho y las personas pues se habían apartado de Él y solo tenían tendencia a lo malo. Vivimos en los días del mal, y también el pueblo de Dios, que debía andar en los buenos caminos, también se había apartado de las cosas buenas. Entonces, el mal sigue predominando y también se ha involucrado el pueblo de Dios en las cosas malas. Y eso hace que
Entonces pareciera que Dios no está presente, pero lo que pasa es que Dios no aprueba lo que se está haciendo. Sí, a veces nuestro proceder hace que se vea afectada la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas, incluso en la vida de otras personas. Pareciera ser que cuando nos portamos mal, por así decirlo, ¿verdad? Nos portamos mal con Dios, no solamente nos alejamos de Él y creamos como una barrera, sino que también lo dejamos mal a Él, porque nos llamamos cristianos, pero dejamos mal a Cristo cuando hacemos las cosas mal. Sí, es porque las personas nos ven como representantes de Dios, ven que vamos a una iglesia o profesamos una fe, pero no vivimos de la manera que deberían vivir los hijos de Dios, y entonces estamos desprestigiando el nombre de Dios. También es importante saber que los hijos de Dios no estamos exentos del sufrimiento. Uno de los salmos nos va a hablar de eso también, de los padecimientos que tienen las personas, de cómo el mal y el sufrimiento afecta las enfermedades, todo lo que va dañando al ser humano y la condición en que se siente, porque hay un pensamiento de algunas personas de creer que como ya ahora conocemos a Dios, seguimos a Dios o estamos en los caminos de Dios, como que deberíamos de estar protegidos por una cápsula, una burbuja para que el mal no nos llegara, pero sí el mal nos llega, no estamos exentos de eso, podemos estarlo sufriendo. ¿Qué dice uno de los salmistas respecto de eso? Bueno, nosotros debemos saber, ¿verdad?, que aunque estamos en el lado de Dios, ¿verdad?, y estamos con Él, es cierto, lo que regularmente pensamos es: sufren los que son malos, o deberían sufrir los que son malos, ¿verdad? Pero según el Salmo o los Salmos, no solamente es así, no, también nosotros como hijos de Dios podríamos sufrir. Voy a leer acá, pastor, un pensamiento. Dice: el salmista reconoce que el pecado puede acarrear enfermedad, por eso se refiere al perdón que precede a la curación. Sin embargo, algunos salmos, como el Salmo 88 y el 102, reconocen que el sufrimiento inocente del pueblo de Dios es un hecho de la vida, aunque sea difícil de entender. Y sí es difícil de entender cómo alguien que ha entregado su corazón a Dios, que ha servido a Dios, que ha dedicado su vida a Dios, muchas veces sus últimos momentos son bien sufridos o tiene que atravesar situaciones que son muy difíciles y quisiera tener una explicación, ¿verdad? Y no la encuentra. Sí, hasta hay familiares que niegan a Dios, la fe se tambalean algunos de ellos porque están viendo el sufrimiento. El salmista dice: la piel se ha pegado a mis huesos, estoy padeciendo, siento que me estoy ahogando, siento que estoy hundiéndome, el sufrimiento es fuerte, y entonces en esas ocasiones la fe hace falta, que sea más fuerte, que sea más resistente a los embates de la vida, a los padecimientos. Vivimos en un mundo de pecado, así que pasaremos por una de estas situaciones, algunos más fuertes que otros, pero no debemos soltarnos de la mano de Dios. Debemos confiar que Dios es misericordioso y que extenderá su ayuda a cada uno de sus hijos de acuerdo a su sabiduría, y los padecimientos que tenemos entonces serán menores porque estaremos confiados que tenemos un Dios que nos cuida. También es importante notar que los salmistas, bien decías al principio, José, que parecían que se sentían solos, que el mal imperaba y que se sienten solos porque como que no está la presencia de Dios con ellos. Entonces alzan la pregunta: ¿dónde está Dios? Los enemigos les dicen: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no te defiende? ¿Por qué no te ayuda? Y ellos también a veces dicen: ¿hasta cuándo Dios? ¿Dónde está Dios que no hace? Y los familiares de una persona enferma tal vez dicen esto. Y si una persona tal vez sufre una crisis, también dice: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios se ha olvidado de ti? ¿Dónde está Dios? Sí, eso es, en eso consiste la prueba, ¿verdad? La prueba en mantener la seguridad de que Dios está ahí, aun cuando no parece, ¿verdad? La cuestión aquí sería más bien tal vez cómo reacciona usted cuando está en una situación en la que siente que Dios no está presente. ¿Cuál sería su reacción? Y quizás para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, ¿verdad?,
quizás más de alguno pueda ser que está pasando una situación difícil, atravesando una circunstancia en la que se preguntará, bueno, ¿y por qué Dios ha permitido esto sobre mí? ¿Por qué Dios permite que tenga esta enfermedad, que tenga que atravesar este sufrimiento, que tenga que pasar por este desierto? Pero entonces, la pregunta podemos hacerla aún creyendo en Dios. No sería meramente una pregunta incrédula, sino quizás una pregunta en la que, pues sí, o sea, sentimos el desamparo, aunque creemos que sí está Dios ahí. La actitud que tomemos es muy importante, ¿verdad? Y yo creo que eso sería lo que deberíamos cuestionarnos en este momento. ¿Qué actitud voy a tomar por decisión? Yo puedo decidir renegar, decir, bueno, Dios me desamparó, no está Dios conmigo entonces, ¿verdad? O puedo decidir decir, bueno, aunque estoy atravesando esto, pero yo creo que Dios está conmigo. Y un propósito tiene, algo va a ser Dios en mi vida, algo va a ser Dios en mi familia, algo va a ser Dios de alguna manera, se va a manifestar, ¿verdad? En mi vida. Entonces, interesante porque no es fácil hacerse o tener esa actitud en los momentos de adversidad. Para nosotros que estamos acá, quizás sea fácil decirlo, ¿verdad? Pero quizás para quien nos esté escuchando y que esté con una enfermedad terminal, ¿verdad? No sea fácil decir, bueno, que sea la voluntad de Dios, yo creo en Él, aunque sienta que estoy solo o sola, pero yo creo que Dios está aquí conmigo. Ha de ser una gran prueba de fe. Pero, y se necesita sí, la fuerza. Y vale la pena pasar esa prueba. La mano de Dios, así sí. Es. Es bueno también darse cuenta que cuando sentían esa soledad y la aparente ausencia de Dios, también los salmistas se autoexaminaban. Y era un momento importante, o sea, esa soledad puede ser un momento para decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo está mi vida? Y para algunos será ponerse a cuentas con Dios, para algunos será hacer un giro en lo que están haciendo en su vida, cambiar y buscar a Dios. No es que Dios esté ausente, tal vez la persona está distante de Dios. Y entonces ese autoexamen es, me voy a acercar más a Dios, voy a buscar más a Dios, necesito tener un encuentro con Dios, necesito pasar más tiempo con Él. Esa aparente ausencia de Dios también puede ser una buena lección, puede ser esa prueba que necesitamos para reconocer cuál es nuestra condición y para buscar más a Dios. Así que vemos en los salmistas que no solo expresaban dónde está Dios, sino también me voy a examinar. Dios revisa mi vida, o ellos mismos revisaban su vida y se ponían más cerca de Dios. También sí. Hay un tema, sí, adelante. Sí, Dios no, los salmos nos enseñan que Dios no callará para siempre. Exacto. En algún momento Dios va a actuar, va a intervenir, se va a manifestar de la manera especial en que desearíamos tal vez que lo haga. Pero es curioso, pastor, que muchos que han creído en Dios han tenido que descansar esperando esa manifestación. Y quizás para alguien que no cree en Dios o niega la existencia de Dios será como una evidencia de que Dios no existe, ¿verdad? Aún así, nosotros sabemos que las promesas de Dios trascienden más allá de lo presente y de lo que podemos ver. Y cuando Dios cumpla su promesa final, ¿verdad? Será glorioso para sus hijos. Porque nosotros tenemos una mente finita y solo alcanzamos a ver un periodo de tiempo. No sabemos cuándo realmente sucederán las cosas que Dios ha prometido, pero que sabemos que sí cumplirá. Gracias. ¿Ha fallado para siempre su promesa? Estamos seguros que no. Pero ¿qué pasa? A veces los mismos salmistas como seres humanos se expresan y dice, ¿qué pasa? Que como que Dios está dejando que pase mucho el tiempo, se ha olvidado Dios de lo que había prometido, y vienen a la mente pensamientos muy peligrosos, tanto así que en ese salmo él dice, esto es una enfermedad que yo estoy teniendo, malos pensamientos. Llegar a creer que Dios se ha olvidado de su promesa, llegar a creer que Dios ya no va a cumplir su pacto, llegar a pensar que Dios va a dejar en el olvido las cosas que prometió y a los seres humanos. Entonces él dice en uno de los versos, esta es una enfermedad que me está afectando. Y
puede suceder a muchos de nosotros. Llegar a considerar que como va pasando el tiempo, como que Dios ya no va a hacer nada. Bien decías que Dios no callará, pero a veces el transcurso de los días, de los meses, hace pensar que sí puede suceder. Sí, de hecho se llena de dudas o pensamientos el corazón, ¿verdad? Entonces, quizás lo que nos ayude un poco en estas circunstancias es analizar lo siguiente. Si Dios ha fallado a su promesa o su promesa ha fallado, entonces quiere decir que Dios cambia. Pero en realidad la Biblia nos enseña que Dios no cambia. Y si Dios no cambia, sus promesas son fieles, son firmes y podemos confiar en ellas. Quizás a veces nosotros nos desesperamos porque pensamos en el tiempo de nosotros, ¿verdad? Y debemos también aprender a esperar en el tiempo de Dios, ¿verdad? Y entonces cuando esperamos en el tiempo de Dios, sus promesas se cumplen. En el momento indicado y preciso se van a cumplir. Enfermedad mía es esta, dice el salmista en el Salmo 77, llegar a pensar eso de Dios. Llegar a creer que Dios no va a actuar, se va a olvidar de lo que había prometido. Pero, ¿cuál es la curación? Es importante que también ahí veamos en el Salmo 77 cuál es la curación. Con lo que el salmista cambió de pensamiento fue recordar cómo Dios había estado a lo largo de su vida con él. Fue recordar todos los hechos maravillosos de Dios en favor de sus hijos. Traer a la memoria cómo Dios nos ha acompañado, nos ha cuidado, nos ha librado de peligros, ha provisto para nosotros, ha bendecido nuestra vida, ha estado en momentos también difíciles. Esa es la mejor cura y esa es la seguridad que ese Dios que nos ha acompañado, que ese Dios que ha mostrado su gran compasión, amor, misericordia, pues va a seguir con nosotros. Que aunque haya un tiempo de silencio, no quiere decir que Dios no va a actuar. Exactamente, Dios va a intervenir. Eso es lo mejor que nosotros podemos albergar en nuestro corazón como esperanza, ¿verdad? Saber que sí, Dios intervendrá en nuestro favor. Y creo que cada uno de nosotros puede hacer ese ejercicio mental. Traer a la memoria cosas que han sucedido en su vida. Tal vez cuando era niño, posiblemente en su adolescencia, tal vez en la juventud. Ahora si es una persona mayor, puede recordar también cosas que ya le sucedieron en su vida de matrimonio, en su hogar, sus hijos. Esas cosas que se han vivido, que podemos recordar, pueden decirnos, aquí vi la mano poderosa de Dios. Aquí se manifestó el gran amor de Dios. O en esta experiencia que me sucedió hace 10 años, hace 20 años, no hay duda que si estoy contándola, es porque Dios estaba conmigo. Entonces, eso que es recordar la manera en que Dios nos ha cuidado, es importante. Porque así quita de nuestra mente las dudas. Lo que el enemigo quiere que a veces pensemos que Dios se ha olvidado, que Dios ya no cumplirá, pero Dios, bien lo ha dicho, no es humano para que deje de cumplir, sino que como Dios poderoso que es, cumplirá lo que ha dicho. Entonces hay que recordar, y esa es la mejor cura para la duda que nos pueda sobrevenir. Hay otra parte importante que fue el estudio de esta semana y que es bueno recordarlo. El título también tiene algo para reflexionar: para que los justos no sean tentados. Ya vimos que podrían ser tentado a alguien con la duda, pero también podría ser tentado una persona cuando ve lo que sucede en el mundo alrededor. Si vamos al Salmo 37, vamos al Salmo 73, encontramos a un Asaf hablando, encontramos a un David también hablando y describiendo lo que ven. Y en un momento dice, pues me da envidia lo que miro. ¿Y qué es lo que estás viendo? Que el que practica lo malo le va bien, que el que hace las cosas incorrectas prospera. Y Asaf llega a decir en un momento, hasta lo pensé, deslizarme. David, en cambio, tiene también palabras para decir que no tengamos envidia de lo que vemos, no estemos tan
preocupados por lo que ellos hacen, y es cierto, les va bien, pero eso es temporal. Y Asaf también lo comprende, y me gustó que David tomó la decisión y da consejos de cómo podemos curarnos. Así que sería bueno que ahora conversáramos. Si nosotros vemos este mundo donde vivimos, nos va a suceder lo mismo. Porque ¿qué es lo que estamos viendo día con día? Algo que me impactó mucho de esto que está comentando, pastor, es que hay una lucha entre el discernimiento espiritual y la forma, diríamos, humana, la lógica humana de ver las cosas, ¿verdad? Cualquiera diría, ¿verdad? Por lógica humana, ¿verdad? Si al que anda haciendo lo bueno le va mal, entonces mejor hagamos lo malo y que nos vaya bien a todos, ¿va? Incluso eso puede ser un argumento también de algunas personas, decir, bueno, ¿dónde está Dios ahí? Si a que le sirve, que anda con él, lo desampara en el momento más importante o más difícil de su vida. Entonces, la lógica humana, ¿verdad? Si yo estoy bien con Dios, entonces me debería ir bien, la lógica humana, ¿eh? Si yo estoy bien con Dios, entonces las cosas deben marchar bien, ¿ve? La lógica humana. Sin embargo, el discernimiento espiritual es clave, ¿verdad? Es clave. Por eso yo creo que los salmistas fueron confrontados en su mente, ¿verdad? Acerca de esto. Como decía usted ahorita, casi resbalaba en mis pies, ¿verdad? Creyendo o considerando la senda de los malos como mejor que la de los justos. Ellos lo consideran eso como deslizar y caerse. El salmista, pero dice, yo antes lo pensé y casi caigo por eso, pero ahora he discernido espiritualmente y me he dado cuenta que realmente no vale la pena, porque el fin de los malos pues será la destrucción. Entonces vale la pena seguir aquí, aunque con sufrimiento, aunque con luchas, aunque con pruebas, pero finalmente lo que voy a recibir como recompensa vale la pena luchar todavía por eso. Y esa es una tentación que pueden pasar todas las personas, y los que la Biblia llama justos, o sea, hijos de Dios, lo vivimos. Sí. Un esfuerzo por hacer las cosas bien, por ser personas que siguen el camino que Dios ha trazado, por no hacerle daño al prójimo, por tener ganancias correctas. Pero el que hace todo lo contrario está prosperando, y el que está haciendo lo bueno está sufriendo. Por eso puede haber una tentación, y también una tentación puede ser querer ser mejor como ellos. No tengas envidia, dice. Y me gustó que David en el Salmo 37 da unos consejos. Antes de estar pensando en lo malo, antes de estar viendo lo que a ellos les pasa, antes de estar viendo el mundo que nos rodea, David dice en el Salmo 37 varios consejos. Uno de ellos dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Otro consejo también dice que debemos darnos cuenta de cómo Dios nos bendice. Date cuenta, confía en Dios, date cuenta que Dios es quien está bendiciendo tu vida. Entonces no estés más preocupado por los malos, porque de aquí a poco, dice uno de los versos, ya no lo verás. Tratarás de ver, lo que tenía el malo, lo que me daba envidia, ahora ya desapareció, ya no está. Ya no está a su lugar. Ya no está a su lugar porque llegó el tiempo. Hay un factor ahí que usted mencionó y enfatizó ahorita, es el tiempo, ¿verdad? Porque dice, bueno, tal vez nosotros podríamos decir, la lógica humana se detiene a ver una fracción, que es el presente, lo que estoy viviendo. Pero el discernimiento espiritual va más allá. Es como una pieza de rompecabezas. Tal vez estamos en una pieza hoy de rompecabezas viendo lo que nos está pasando y no logramos ver el cuadro completo, ¿verdad? Donde todas las piezas ya encajan y se forma, se completa el rompecabezas, ¿verdad? Entonces la vida es así. Lo que estamos pasando hoy solo es una fracción y no podemos detenernos en esta fracción y resumir todo en ella, ¿verdad? El discernimiento espiritual nos ayuda a esperar en Dios, quien es que ve el cuadro completo y sabe cuál será el fin de todas las cosas, ¿verdad? Y seguramente en ese fin no va a desamparar a sus hijos, ¿verdad? Después de expresar lo que sentía y lo que realmente pensó en un momento,
Él dice, hasta que entré en el santuario, hasta que entré en una relación con Dios, hasta que entré en ese pensamiento espiritual que debe tener todo hijo de Dios. Dejar de ver solo las cosas humanamente terrenales como son y ver más allá. ¿Cuál será el fin? Lo que Dios ha prometido que sucederá, el juicio, donde los impíos recibirán el castigo por haber desobedecido a Dios y haber hecho cosas incorrectas, y el justo recibirá la herencia en el tiempo de Dios. Entonces, Asaf dice, tienes que ver un poco más. Tienes que entrar en una relación con Dios, tienes que ir más a su palabra, tienes que ir más a sus mensajes, a sus promesas y creerlas. Entonces, José, si tenemos que resumir cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña, pues hemos visto que la podemos cantar únicamente cuando estamos cerca de Dios. Cuando creemos en sus promesas, cuando las cosas no están bien, tenemos que tener una canción de seguridad y confianza en ese Dios que nos ama. Así es. Tenemos que aprender a saber, primero, ¿verdad? Estamos en tierra extraña. Y tenemos que aprender aquí a cantarle a Dios, esperar en Dios, adorarle y esperar su salvación. Y aplicamos las palabras de Jesús. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en tierra extraña, pero no somos de esta tierra. Nuestra tierra es la que Dios ha prometido y la disfrutaremos pronto en el reino de los cielos. Quienes nos están viendo y nos están escuchando, tal vez son personas que hoy están sufriendo una situación que los hace pensar, ¿dónde está Dios? ¿Por qué sufro? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué otros que son mis vecinos, mis amigos, hasta miembros de mi propia familia prosperan y yo no he logrado salir adelante aun cuando soy fiel a Dios y me mantengo en sus caminos? ¿Qué les decimos a esas personas? Bueno, hay que cantar la canción del Señor en estas circunstancias difíciles que están atravesando, que son la tierra extraña, pero con esperanza, que Dios nos seguirá enseñando lecciones, ¿verdad? Seguiremos aprendiendo y con la paciencia que tengamos, vamos a poder ver la bondad del Señor. Así que sígase aferrando a las promesas de Dios, entre más en el ámbito espiritual, acérquese más al conocimiento de la palabra de Dios y podrá darse cuenta que el tiempo es algo que Dios tiene cronometrado, lo tiene registrado, lo tiene ya estipulado para cada uno darle el fin de acuerdo a sus decisiones. Confíe en Dios, el Señor sabe en qué momento restaurará, cambiará las cosas y dará la recompensa y el castigo según haya procedido cada ser humano. Invitamos a que siempre siga escuchando lecciones de la Biblia, siga viendo también estas presentaciones de la palabra de Dios, que pueda aprovechar las redes sociales también para recibir esta enseñanza en su vida, y si tiene la oportunidad también nos acompañe en la iglesia, le esperamos, la iglesia adventista que está más cerca de su comunidad, usted pueda visitarla y allí también recibir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a finalizar con oración. Pastor José quiere tener la palabra de Dios. Oremos. Querido Dios, gracias te damos por una lección más que encontramos en los Salmos. Te pido, Señor, por cada uno de los que nos ven y nos escuchan, para que tus bendiciones puedan ser derramadas en sus vidas. Amén. Con tu ayuda, cantar en tierra extraña, cantarte a ti en tierra extraña. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que hasta aquí vayamos muy bien con lo aprendido en la lección de este día. Ahora el pastor Eber Roblero ya está preparado para presentarte un tema muy especial. Será la pregunta inicial: ¿cuáles son los atributos de Dios? Veamos qué tiene el pastor Eber Roblero preparado para nosotros. ¿Qué tal, amigos y hermanos? ¿Cómo están? Una vez más nos encontramos para conversar sobre la palabra del Señor. Y en esta ocasión abordaremos la pregunta: ¿cuáles son los atributos de Dios? En verdad tenemos que partir que Dios tiene cantidad de atributos
que quién es el ser humano para hacer una lista y decir ya está completa la lista. Por eso es que cuando se abre la Biblia, en la Biblia encontramos algunos atributos de Dios. Porque la Biblia no presenta una lista de atributos de Dios diciendo aquí están los tantos cienes o tantos miles de atributos de Dios. No. ¿Qué hace la Biblia? Bueno, la Biblia va describiendo a Dios en varias escenas de la vida del pueblo de Israel, por ejemplo, o en la vida de personajes. Así, algunos entonces, con el afán de poder hacernos comprender los atributos de Dios, los han dividido en dos. Es para asuntos nada más de comprensión. Entonces ellos han dividido los atributos de Dios de dos maneras. Los atributos incomunicables y los atributos comunicables de Dios. ¿Qué significa eso? No nos preocupemos tanto por eso. Yo solamente voy ahora a enumerar algunos atributos incomunicables. ¿Sí? Por ejemplo, un atributo incomunicable es la propia existencia de Dios. San Juan 5:26 dice, el Padre tiene vida en sí mismo. Y es incomunicable porque ¿cómo podemos nosotros con nuestra mente limitada y llegar a una conclusión y decir, ¿cómo fue que se creó? No podemos explicar eso. Entonces, no se nos puede comunicar ese atributo. Por ejemplo, otro atributo incomunicable, solo por asuntos nada más de aprender, es su voluntad y su poder independientes. En Efesios 1:5 y Salmo 115:3, ahí habla de que Dios es independiente en su voluntad y en su poder. O sea, ¿cómo Él va a tratarnos de explicar a nosotros cuál es su voluntad? Si su voluntad es amplia, es profunda. Otro atributo, recuerden que solo estamos mencionándolos porque vamos a concentrarnos un poco más en los atributos comunicables porque ellos sí tienen que ver con nosotros. Dios es omnisciente, dice Job 37:16 y Salmo 139, que Dios lo conoce y lo sabe todo. Es omnisciente, lo sabe todo. Tal vez hoy podemos ilustrar de alguna manera esto, ¿verdad? Con algunos motores de búsqueda en internet, algunas páginas que usted le pone una frase, una palabra, una oración o aplicaciones que usted le pide algo y entonces tratan de buscar por todos lados y le dan la información que hay. Esa información lógicamente está en alguna parte, fue subida en algún momento, fue creada en algún momento, pero por lo menos nos ayuda a ilustrar que puede haber algunas aplicaciones o algunas páginas que nos dan la información que pedimos, pero jamás de los jamás se va a comparar con Dios, porque Dios todo lo sabe, todo lo escudriña, todo lo conoce. Y es más, dice la Biblia que Él sabe el fin desde el principio. Entonces es un atributo que es de Dios, pero que no podemos comprenderlo. Otro, por ejemplo, es omnipresente. Claro. Él puede estar en muchos lugares
Y nuestra mente empieza a preguntarse, pero ¿cómo puede estar allá? ¿Puede estar acá? ¿Puede...? Tal vez otra manera de ilustrar esto es lo que nos pasó ahora por la pandemia, por ejemplo, donde las pantallas eran nuestra manera de comunicarnos con otros, con algunas aplicaciones donde alguien estaba en un departamento, en una zona, en otro país, y nos conectamos y ahí estamos virtualmente. Estamos allí, pero presencialmente estamos lejos. Tal vez nos ayude a intentar explicar cómo funciona eso que Dios es omnipresente. Pero se queda corto, porque aquí nos comunicamos tal vez de un país a otro, pero el Señor no tiene solamente esta creación. Las galaxias, los mundos no caídos, el universo. No sé hasta cuánto más llega la creación de Dios, que humanamente no la podemos confirmar ni recorrer. Solo creemos que Dios es omnipresente y que puede estar en diferentes lugares. Ese es Dios y es un atributo de Dios. Y por eso le llaman un atributo incomunicable, porque por más que querramos entenderlo, no lo vamos a lograr entender. O por ejemplo, otro atributo es que Dios es eterno. Y esto es bien interesante, porque el atributo de Dios es que Él es eterno. Y entonces nuestra mente puede empezar a pensar, ¿pero qué es eternidad? Es algo que llegamos ahí y después pensamos más, y es algo que no tiene principio. Alguien intentó explicar una vez eternidad. ¿Y cómo lo trató de explicar? Dijo él: piensen en la piedra más grande que usted haya visto. La piedra más grande. Y no sé cuál ha sido la piedra más grande que usted haya visto. Yo he visto nada más, dicen, la segunda piedra más grande del mundo, ¿verdad? Que queda por Medellín, Colombia. Pero imagínese la piedra más grande. Y dice la persona que estaba ilustrando el punto: y cada 1000 años viene un pajarito a limpiar su pico en la piedra. Limpia su pico y se va. De tanto limpiar el pajarito su pico en la piedra se desgasta. Y entonces dice la persona: cuando se desgasta la piedra, está empezando la eternidad. En otras palabras, no cabe en nuestra mente cómo explicar el tema de la eternidad, pero es un atributo de Dios. Dios es eterno. He mencionado algunos atributos que le llaman incomunicables. Ahora vamos a los atributos comunicables. Esos son los atributos que muestran la preocupación de ese Dios grandioso hacia nosotros como raza humana, como pecadores aún. En primer lugar, un atributo comunicable de Dios es que Dios es amor. Ese atributo sí lo podemos comprender. ¿Por qué lo podemos comprender? ¿Por qué? Porque dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, el atributo de Dios es que Él es amor. ¿Y cómo podemos comprender que Dios es amor? Porque Dios, para mostrarnos su amor, envió a su Hijo amado. Y vino, y Jesús, siendo Dios, tomó ahora la condición humana. Y ahora Jesús hizo un ministerio y pasó por el sufrimiento, tentado en todo también, pero cumplió su ministerio. Llegó a la cruz sin pecado. Ahí entregó su vida por nosotros. Y cuando Él estaba en la cruz, con los brazos abiertos para ser sostenido por los clavos en esa cruz, en realidad lo que Él estaba diciendo es: los amo. Los amo. Y los amo tanto que la muerte de ustedes la
paga de ustedes, la consecuencia del pecado de ustedes, el sufrimiento de ustedes, lo que tenían que pasar ustedes, yo lo estoy experimentando, lo estoy sufriendo, la vergüenza de ustedes la estoy pasando, porque los amo, porque los amo. Y ese es un atributo de Dios. Dios nos ama, Dios te ama. Eso sí lo podemos comprender, y lo podemos comprender porque también lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Prueba de ello es que Dios te ama tanto que te ha sanado en más de una ocasión. Ha provisto justo en el momento en más de una ocasión. Ha consolado tu corazón en momentos de tristeza. Has sentido el abrazo de un Dios que te ama, de un Dios que te dice, aquí estoy, aquí estoy. Porque ese atributo se puede comunicar de un Dios hacia nosotros. Dios nos ama, porque Dios es amor. Un atributo más de Dios es que Dios tiene gracia para con los seres humanos. Es decir, Dios nos da no lo que merecemos, sino nos da lo que Él desea en su gran amor y bondad. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3 y versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, por su gracia. Un día Dios tuvo que hablar con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel llegó a creer, somos un pueblo escogido, somos un pueblo bendecido, somos un pueblo exclusivo de Dios, somos un pueblo llamado su primogénito, y llegó a creer el pueblo de Israel entonces que era mejor o que superior a los otros. Y Dios tuvo que venir y decirles, mira Israel, no te llamé porque eras el mejor pueblo, porque no lo eras, eras rebelde. No te saqué de Egipto porque tenías una gran organización militar, no, porque eras esclavo. No te saqué del pueblo de Israel porque realmente era santidad la que había en ustedes, no, porque también ya habían asimilado mucha idolatría de Egipto. Entonces dice Dios, te saqué por gracia, por gracia. Y ese Dios es el Dios para nosotros. El atributo de Dios es que Él tiene gracia para con mi persona, gracia para con tu persona. La otra vez en una plaza donde había mucha gente, allí estaba un predicador diciendo que hay salvación en Cristo Jesús. Y llega una persona y le dice, no le crean, no le crean. Ese evangelio no es cierto. Ese Dios no existe. Y entonces dice esta persona, se los voy a demostrar. Y la gente quedó paralizada diciendo, ¿cómo lo va a demostrar? Y él dice así, le voy a dar a Dios 60 segundos para que me destruya delante de ustedes. Y si Él me destruye, entonces sí ese Dios existe. Entonces sí ese evangelio es cierto. Pero si Él no me destruye, entonces no es cierto. Y la gente quedó viendo. Y Él empezó a contar. 1, 2. Y la gente decía, algo va a ocurrir, algo va a pasar. Llegó a 60 y no pasó nada. Y dijo, ¿vieron? ¿Se dan cuenta? Y entonces dijo el predicador, yo quiero decirles algo a todos ustedes. A todos ustedes. Y es lo siguiente. Dios es tan lleno de amor y de gracia que 60 segundos no son nada para provocar a la ira de Dios, porque Él es lleno de gracia. Más bien lo que ha ocurrido acá es que hemos visto que Dios le ha dado más tiempo, más gracia todavía
para que esta persona venga a Cristo Jesús. Acepte el Evangelio de salvación y goce de la bendición de la vida eterna con Cristo Jesús. La salvación no la ganamos por méritos, no la ganamos por buenos, no la ganamos por justos, no la ganamos por la lista de buenas obras que tengamos. La salvación es dada por Dios, por gracia, a sus hijos. Solo tenemos que aceptarla, porque la gracia es un atributo de Dios. Un atributo más de Dios es que es un Dios de misericordia. Es un atributo maravilloso de Dios. El Salmo 145:9 dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Qué tal si Dios no nos tuviera misericordia? En realidad seríamos los seres más infelices de este planeta. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Por ejemplo, en su misericordia, dice el salmista, Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. ¿Qué tal si Dios dijera, vamos a evaluar, por ejemplo, la parte norte de Guatemala? Si hay más justos, les doy sol, si no, no. Y cabal, 3.2 millones de injustos, 647,000 justos. No, hay más injustos, no hay sol para ellos. Eso no va con Dios, porque el atributo de Dios es que Él tiene misericordia. Y en esa misericordia es que tú y yo hemos recibido muchas consideraciones de Dios, muchos favores de Dios. Hemos sido atendidos por Dios. Aun cuando estábamos perdidos en el lodo del pecado y venimos sucios delante del Señor, Él tiene misericordia de nosotros y nos abraza tal como venimos, nos acepta tal como somos y nos transforma por su misericordia que tiene para tu vida y para mi vida. Ese es el Dios que está interesado en que podamos ir a Él tal como somos, porque por su misericordia Él nos dice: bienvenido hijo, bienvenida hija, eres de mi pueblo. Veamos otro atributo más de Dios. Un atributo más de Dios es que Dios es un Dios que tiene paciencia. Paciencia. Dice 2 de Pedro 3:15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es para salvación. Ese atributo a mí personalmente me hace ser agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque dice el texto que Él, teniendo paciencia para salvación. En otras palabras, este atributo de Dios es para que lo aprovechemos. Por eso Pedro contestó una de las preguntas que se hacían ya en el tiempo de Pedro. Hemos escuchado que Jesús viene, pero no viene. Y entonces la respuesta fue: es que Dios no ha venido porque no quiere que la raza humana se pierda. Más bien Él es paciente para que muchos se puedan arrepentir y ser salvos en Cristo Jesús. La paciencia de Dios, por ejemplo, en el tema de su segunda venida, no es porque Él esté tardando para hacernos sufrir más en esta tierra. Él está esperando porque pacientemente hace falta muchas personas que lleguen y Él está diciendo: los estoy esperando, vengan, ustedes vivan su evangelio, confiesen su pecado, disfruten desde ya la salvación, pero hace falta ovejas que deben venir.
hace falta ovejas que deben venir. ¿Qué atributo más lindo el de Dios? Es paciente. Entonces no podemos colmar la paciencia del Señor en 60 segundos. O no podemos desafiar a Dios diciendo, aquí estoy, destrúyeme. Porque Él ha esperado mucho tiempo, porque es paciente. Y es tan paciente que muchos le insultamos, lo desafiamos, lo ignoramos, lo rechazamos abiertamente. Pero Él pacientemente quiere vernos el bien, quiere vernos salvos y quiere tenernos por siempre con Él. ¿Qué atributo más maravilloso el del Señor? Veamos otro atributo, ya que contamos todavía con un poco de tiempo. Un atributo más de Dios es que Dios es un Dios de justicia, un Dios justo. Dice Esdras 9:15, oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo. Tú eres justo. ¿Qué atributo más maravilloso del Señor? Él es justo. La justicia humana ha tratado de copiar, de aprender de la justicia divina, pero tristemente, como somos seres humanos y manchados por el pecado, embarrados por el egoísmo y tantas otras cosas que el pecado ha traído, no logramos comprender la claridad y la exactitud de la justicia de Dios. Pero Dios es justo. Y esto a mí también me ayuda a crecer en la fe. Porque si Dios es un Dios justo, entonces dice la Biblia que no va a dejar sin poner atención a aquellas cosas buenas, mínimas tal vez, pero que las hicimos de todo corazón. Él es justo, Él va a valorar todo eso. Aún dice las intenciones del corazón. A mí también me anima saber que tengo un juez justo. Y como es juez justo, un Dios justo, entonces no va a medirnos con la vara ni con la balanza humana, sino que Él va a aplicar justicia como realmente debe de ser. Justo es Dios. Y ese atributo debe darnos confianza de ir a Dios, porque Él es justo. Él mira las cosas en su justa dimensión, ni le resta ni le añade. Él es justo. Y veamos nada más una particularidad más de los atributos de Dios. Otro atributo de Dios es que Él es verdad. Él es verdad. Dice 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué atributo más maravilloso? Dios es un Dios de verdad. Es veraz. Prueba de ello es que prometió que vendría un Mesías. Los profetas lo anunciaron y vino el Mesías. Si la primera venida del Señor que fue anunciada se cumplió, eso nos garantiza que la segunda venida de Él será real y se cumplirá. ¿Por qué razón? Porque Dios es veraz. Y cuando
uno trata de revisar, por ejemplo, el Antiguo Testamento, y Él dice, yo soy un Dios de pactos, y la parte mía la cumplo, porque Él es veraz. Lo que Él dice, lo cumple. Él es un Dios verdadero. Tenemos que ir confiados a ese Dios verdadero. Se publicó en una revista llamada o el grupo Barna, y se preguntó qué percepción tenían los seres humanos de Dios. Lo interesante es que se le preguntó a personas en una cultura donde se cree que se acepta a Dios, y este fue el resultado. El 25% de los encuestados dijo así: en realidad, Dios es uno mismo, porque si uno quiere hace esto, hace lo otro. Sorprendente. Un 22% dijo, bueno, hay un Dios, pero Jesús no es Dios. Interesante. Un 33% dijo, el Espíritu Santo es apenas una manera, un respiro de Dios, una manera de decir que Dios se extiende. Sorprendió estas respuestas, porque en una sociedad donde se creía que se tiene bien claro el concepto de Dios y los atributos de Dios, así fueron las respuestas. Lógicamente hubo un porcentaje restante también que dijo que sí, que Dios es real, que Dios es verdadero, que Dios es misericordioso, que Dios nos ama. Ahora, ¿cuál es el atributo que más has disfrutado de Dios? ¿Has disfrutado el amor de Dios en tu vida? Alabado sea Dios. ¿Has experimentado la misericordia que Dios ha tenido con tu persona? Alabado sea el Señor. ¿Disfrutas sabiendo que tenemos a un Dios justo? Alabado sea Dios. Que los atributos de Dios, principalmente aquellos que llaman comunicables, que tienen que ver con Dios y con mi persona y con tu persona, los vivamos, los aceptemos, los creamos y digamos, Señor, gracias por esos atributos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde siempre. Y recuerda, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendiciones. De nuevo, gracias por acompañarnos. Te esperamos en un próximo programa de Identidad y recuerda que tú puedes asistir a la iglesia adventista más cercana de ti. Estaremos siempre para servirte. Si te surge alguna duda, recuerda que tienes nuestro contacto y también, si tú quieres hacerlo de manera privada, puedes escribirnos a través de un mensaje acá en las redes sociales o también a cualquiera de nuestros números de cabina y de la radio. Te esperamos. Hasta la próxima.